Es la intrigante paradoja de la existencia. El ser humano se motiva de formas tan diversas como la propia criatura. Perseguir metas personales y profesionales para alcanzar un sentido de realización. Superar desafíos para demostrar habilidades y capacidades. Obtener premios, elogios o distinciones por el trabajo bien hecho. Mientras unos construyen castillos con bloques de sueños, otros solo encuentran satisfacción en la demolición caótica de las emociones. Ir a la playa y destruir toda construcción arenosa que se encuentre. Esperar que un amigo fracase para decirle con cariño, «Ja, te lo dije». Ver a un gordo caerse y no aguantarse la risa. Así, en el rincón más recóndito de la psique humana, descubrimos que al final del día hay quien solo está motivado por la violencia y solo quiere ver el mundo arder. Haz el puto vídeo de José Aldo. José Aldo da Silva Oliveira Jr. nace el 9 de septiembre de 1986 en Manaus, capital del estado de Amazonas, en Brasil. Cuenta con varios apodos, aunque todos ellos los repasaremos al final, o a la mitad, ya veremos. Según él mismo, cuando era un bebé, se cayó en una barbacoa, quedándole una cicatriz permanente en el lado izquierdo de su cara, aunque hay quien dice que fue su hermana la que lo arrojó accidentalmente. ¡Esta perra está loca! Se cría en el seno de una familia muy pobre. Digo pobre, no humilde, porque ser pobre y humilde no tiene por qué estar de la mano. Quería convertirse en futbolista profesional, ya que es un deporte que le apasiona, pero las escasas oportunidades y las peleas con otros chavales del barrio poco a poco le van apartando de ese camino. Aldo practica capoeira en las calles de su barrio, después de las clases, y así llama la atención de un entrenador de jiu-jitsu brasileño que lo invita a probar una de sus clases. Después de su primer entrenamiento, Aldo decide dejar el capoeira para dedicarse al jiu-jitsu. Tenía por aquel entonces 14 años y enseguida empieza a destacar en el arte, ganando algunas competiciones regionales en categorías infantiles. Pronto se da cuenta de que si quiere progresar en este deporte y en la vida, tiene que viajar a Río, pues es allí donde tienen lugar la mayor parte de los campeonatos y torneos. Con 17 años, un amigo le habla de un gimnasio en Río y así, sin dinero ni para comer, casi sin ropa y sin sitio donde alojarse, Aldo se muda a Río de Janeiro, con la única esperanza de entrenar en la Nova União y ganarse la vida peleando. El dueño del gimnasio, André Dedé Pederneiras, es muy famoso en el mundo del jiu-jitsu y cuenta incluso con una carrera de MMA, habiendo peleado en UFC. Aquí está peleando contra Genki Sudo, un showman del que ya tenemos vídeo en el canal, y que forma parte de la santa trinidad de los luchadores japoneses de MMA. Pero Aldo todavía no generaba ingresos, así que dormía en el tatami y solo podía comer al caer la tarde. Poco después se muda a vivir a las favelas, hasta que finalmente su gimnasio hace la transición a MMA, y Aldo se prepara para competir en esta disciplina. Porque es lo que un hombre hace. Teniendo como inspiraciones a nada más y nada menos que a Pedro Rizzo y a Mike Tyson. Yeah. Finalmente, su primera pelea profesional de MMA sucede apenas unos meses después, en Echo Fight One, el 10 de agosto del 2004. Lucha contra su compatriota y recién llegado Mario Vigola, a quien derrota por nocaut en apenas 16 segundos del primer asalto. Esta fue, de hecho, la primera y única pelea profesional de Vigola. Su segunda pelea se celebra para Soto, Brasil, luchando contra su compatriota Hudson Rocha, llegando al final del primer asalto una rodilla voladora de Aldo, seguido de una serie de golpes violentos, ocasionando a su rival un corte en el ojo izquierdo. Rocha vuelve a ponerse en pie solo para recibir más violentos golpes antes de que Aldo le patee las piernas. Y este combate termina con un paro médico y victoria para Aldo. 5 meses después lucha contra Luiz de Paula en Soto, Brasil 7. Aldo derriba de Paula en el clinch al principio de la pelea. Rápidamente consigue una montada donde golpea antes de hacer la transición a un triángulo de brazo, lo que obliga a de Paula a tapear a 2 minutos del primer asalto. Y se pasa los siguientes años saltando de una organización a otra. Lucha contra el veterano de Soto, Aritano Silva Barbosa, en Río MMA Challenge One en mayo del 2005. Aldo aterriza 2 rodillas en la barbilla de Barbosa en los primeros segundos de la pelea, enviándolo a la lona. Barbosa intenta un derribo a una sola pierna, pero Aldo se aleja y lanza 2 patadas antes de que el árbitro detenga la pelea. Y espero que no cobrase por horas, porque duró 20 segundos.
¡Lo molió! Menos de 2 meses después, Aldo lucha contra el recién llegado Anderson Silveiro en Mecha World Valetudo 12. Y a los 8 minutos y 33 segundos... Porque sí, en este combate no había saltos y la pelea duró pues lo que duró Silveiro. Tras esto, Aldo viaja a Inglaterra, donde derrota a Phil Harris por parada médica y luego lucha contra Mickey Young en FX3 Battle of Britain, en español FX3 Battle of Britain, obteniendo la victoria en 1 minuto 5 segundos del primer asalto por otro KO técnico. Unos meses después, en noviembre del 2005, Aldo sube de categoría de peso a peso ligero y lucha contra el respetado cinturón negro de lucha libre, Luciano Acevedo, en Jungle Fight 5. Aquí ya se puede apreciar la fabulosa defensa de derribos de Aldo, que lo acompañaría durante toda su carrera, aunque finalmente Acevedo logra asegurar un mataleón a los 3 minutos 37 segundos del segundo asalto, infligiendo así la primera derrota como profesional a nuestro protagonista. Tocado pero no hundido, Aldo se recupera en su siguiente combate, volviendo al peso pluma contra el entonces invicto Thiago Minu Meyer, en mayo del 2006, ganando por decisión unánime en un combate muy cerrado. Y tras vencer a Fabio Mello, se enfrenta en su última pelea antes de unirse a WEC al veterano Shoji Maruyama en las finales del torneo Pancrase 2007 Neo Blood. En junio del 2008, Aldo se une a la promotora de artes marciales mixtas World Extreme Kage Fighting, o más conocida como WEC. Esta promotora ya pertenecía a UFC, pero todavía estaban separadas. En su debut, vence al reconocido luchador Alexandre Franca Nogueira en el WEC 34. Se enfrenta a Jonathan Brooklyns, a quien castiga sin apenas recibir daño, ya que todos los ataques de Brooklyn se centraron en su propio pelo. Mira qué pelazo, este hombre seguro entraría a Melenas Fantásticas, pero no voy a hacer su historia. He hablado. Le toca el turno de perder a Rolando Pérez, un luchador que venía con hambre y ganas de comerse a Aldo. Y comer sí que comió. ¿Os sabéis el meme de Célula? ¿El del terror? Bien, yo creo que es algo parecido a esto. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! En WEC 41 pelea contra Cub Swanson, derrotándolo a través de un doble rodillazo a los 8 segundos del primer asalto. Esto recuerda bastante al combate entre Masvidal y Askren, pero el de Masvidal y Askren fue todavía más rápido. Este fue con 8 segundos y el de Askren fue con 6, si no recuerdo mal. That escalated quickly. Esta actuación le pone en el centro de las miradas y por fin le vale la oportunidad para luchar por el título de peso pluma de WEC contra Mike Brown. Brown y Aldo se enfrentan el 18 de noviembre del 2009 en el WEC 44. Tras unas buenas defensas de derribo en el segundo asalto, Aldo logra llevarlo al suelo y desde la montada termina con Brown a base de ground and pound, convirtiéndose así en el campeón más joven de WEC. Pero como uno no es campeón hasta que defiende el título, se enfrenta al ex campeón Uriah Faber y a Mambel Gamburian, destruyendo a ambos y de paso limpiando la división de rivales. A Uriah Faber lo manda a la lona varias veces con violentas patadas a las piernas y al cuerpo. 32 en total, para derrotarlo por decisión unánime, siendo esta la primera victoria por decisión de Aldo en WEC, y quedando así Aldo tras el combate. Eso sí es fuerza. Y a Gamburian lo derrotó por KO al minuto 32 del segundo asalto. En octubre del 2010, WEC se fusiona definitivamente con UFC
y como parte de la fusión, todos los luchadores de WEC son transferidos a UFC. Aldo se convierte en el campeón inaugural de peso pluma de UFC, recibiendo el cinturón en el evento de UFC 123. Su primera defensa estaba programada para llevarse a cabo en el UFC 125 contra Josh Grispi. Sin embargo, Aldo se retira del combate tras sufrir una lesión en el cuello, para finalmente llevar a cabo su primera defensa del título contra Mark Hominick el 30 de abril del 2011 en el UFC 139, derrotando al canadiense por decisión unánime en una pelea que les valió los honores de Fight of the Night, y dejándole la frente como Joanna se la dejó a Zhang. ¡Diablos, señorita! Como dato curioso, por esas fechas, el shotboxer holandés Andy Schauer se une al equipo de Aldo ayudándole a mejorar su Muay Thai todavía más y participando en muchos de sus campamentos. Su segunda defensa del título es contra Kenny Florian, y aunque lamentablemente pierde el desafío previo, en la hora de la verdad, obtiene su venganza. El 14 de enero del 2012, en UFC 142, Aldo nos regala uno de los momentos más icónicos de su vida como luchador y campeón. Se enfrenta a Chad Mendes en el HSBC Arena de su querido Río de Janeiro, donde pone a prueba una vez más su defensa de derribo para revolverse y lograr un tremendo KO en el último segundo del primer asalto, siendo la celebración posterior al combate donde sale corriendo de la jaula y se mete entre la multitud de Río uno de esos momentos que pasarán a la historia. And there's a near riot going on here right now. Like we've never witnessed before. Jose Aldo, if he has success tonight, could quickly become the second most. This kid is a star. He's vicious, and he is still on to him. He's trying to hug. Take a look at the fight replay. You know what? Security is protecting him. This is a really... En el UFC 156, tras una serie de lesiones y cambios de oponente, Aldo se enfrenta al ex campeón de peso ligero de UFC, Frankie Edgar. Nuestro protagonista controla bien la pelea, y esta termina en manos de los jueces, que le dan la victoria en una clara decisión unánime. La actuación le valió a ambos participantes los honores de Fight of the Night, y Aldo establece el récord de la mayoría de los combates de campeonato, incluido su título original más 3 defensas. Se esperaba que Aldo se enfrentase a Anthony Pettis, sin embargo, Pettis se retira del combate debido a una lesión en la rodilla y es reemplazado por Chan Sung Jung, más conocido como Korean Zombie. Aldo derrota al zombie asiático por KO técnico en el cuarto asalto, finalizando a este con una serie de golpes después de que el coreano se dislocase un hombro mientras lanzaba un derechazo. El 1 de febrero del 2014, en el UFC 169, Aldo defiende su título al derrotar a Ricardo Lamas por decisión unánime. Y en la conferencia de prensa posterior a la pelea, Aldo expresa nuevamente su interés por subir de peso y pelear contra Pettis en 155 libras. Sin embargo, estos planes se cancelan cuando Pettis es seleccionado para ser entrenador en The Ultimate Fighter 20. Entonces se quiere dar la revancha contra Mendes, y tras unos parece que sí y parece que no, y parece que quién sabe, al final se da, y Aldo gana la victoria por decisión unánime y Mendes se queda sin su venganza. La victoria también le vale su tercer premio de bonificación Fight of the Night, y fue seleccionada como la pelea del año por varios medios de MMA. En el segundo asalto para Irlanda, victoria para Conor McGregor. Ahí está José Aldo. Qué bárbaro, qué personalidad. Mira la mirada de loco que tiene. Y José Aldo me gusta como lo tomó. Así dice, yo lo resuelvo arriba del octágono. Yo creo que puede hacer lo que quiera, pero sin tocar. Así, UFC programa la pelea para el 11 de julio del 2015, en el UFC 189. Sin embargo, Aldo termina retirándose debido a la rotura de una costilla durante el campamento preparatorio. Los medios hicieron eco de la noticia, y aquí podéis ver una donde Andy Schauer, de quien ya hemos hablado antes, cuenta cómo se produjo la lesión. Como es lógico con un campeón como él, el megalodón calvo decide aplazar la pelea para que así finalmente... No. UFC despoja del título a Aldo y organiza un combate por el título interino entre Conor McGregor y Chad Mendes.
That's fucking illegal. Combate que vence nuestro querido irlandés. Así que finalmente Aldo y Conor McGregor se enfrentan en un combate de unificación por el título el 12 de diciembre del 2015 en el UFC 194. Para ese momento Aldo llevaba 18 victorias consecutivas, casi 10 años sin ser derrotado, logrando la racha más larga de defensas exitosas del título del peso pluma en la historia de UFC. Pero se enfrentaba a un irlandés en ascenso, que no solamente era bueno peleando, era de los mejores que yo he visto nunca metiéndose en la cabeza de su oponente. Y durante la previa, McGregor hace uno de los mayores ejercicios de hablar mierda que se han visto en la historia de las MMA. Look into my eyes, little man. Little Brazilian. Vamos, Otario, Otario. You know what that means? Pussy. This guy is a dead man walking. That's who this guy is. You see fear in my eyes? You see nothing in my eyes, you little midget. You little skinny old Brazilian fuck. You little bitch. ¡Ya basta, Freezer! Por supuesto, de McGregor tenemos vídeo. Conor salió atacando desde su rincón y ocupó el centro del octógono. Lanzó un directo de izquierda que falló, seguido por una patada a la pierna adelantada. Aldo se echó hacia adelante y amagó con la derecha para soltar un gancho de izquierda. ¡Bum! 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 Convirtiéndose el KO de Conor a Aldo en el KO más rápido de la historia de UFC en el que hay un título de por medio. Este combate no solo fue muy esperado. Conor destrozó a Aldo, se metió en su cabeza, le otorgó el primer KO de su carrera, siendo uno de los KOs más rápidos de la historia de las MMA, a un campeón y terminando de romperlo mentalmente. Durante un tiempo se habló de una revancha, cosa que Aldo quería, pero McGregor había subido de peso y estaba conquistando el título de los ligeros, por lo que el 26 de noviembre del 2016, Conor es despojado del título de peso pluma de UFC sin haber defendido el cinturón y tras haber decidido quedarse en ligero. Y sobre toda aquella situación, Aldo dijo esto: "Mi rivalidad con Conor fue muy divertida. Era gracioso, porque el chico bebe mucho, mierda. Probablemente incluso se atreva a beber gasolina. Hermano, recuerdo cuando llamaba desde el jet privado solo para insultarnos y decirnos cosas. Era divertido. Tal vez en el pasado hubiera sido un evento increíble, pero hoy no. Gente, donde quiera que vaya ahora, le tengo mucho respeto. Somos amigos. Incluso nos seguimos en Instagram, intercambiamos mensajes y a veces los fanáticos se me acercan y me dicen: ¿tienes ganas de vencer a McGregor o algo así? Y yo digo: ¿cómo puedo hacer eso? Él es el tipo que me dio más dinero. Dinero. Y yo no voy a poner en duda las palabras de Aldo. Muy probablemente, a día de hoy, sí que piensa esto que dice. Sí que fue el tío que más dinero le dio. Y realmente yo nunca estaré en esa situación, pero creo que es difícil odiar a alguien o despreciar a alguien que ha hecho que ganes tanta pasta. Lo que sí voy a poner en duda es que mientras estaba calentando la pelea, Aldo, esto fuese divertido para ti. No me jodas. Querías reventarlo. Yep. Tocado y hundido, Aldo se enfrenta a Frankie Edgar en una revancha el 9 de julio del 2016 en UFC 200 por el campeonato interino de peso pluma de UFC, resurgiendo como ave fénix, ganando la pelea por decisión unánime. Y para la unificación del título, Aldo se enfrenta a Max Holloway el 3 de junio del 2017 y después de ir ganando los dos primeros asaltos, pierde la pelea por KO técnico en el tercero. A pesar de la derrota, la pelea le valió a Aldo su cuarto premio extra de pelea de la noche, y esta fue la tercera derrota de Aldo en su carrera después de 29 peleas. Para su siguiente combate, Aldo se iba a enfrentar a Ricardo Lamas y el nuevo campeón, Max Holloway, tendría su primera defensa ante Frankie Edgar. Sin embargo, Edgar se lesiona a falta de 2 semanas de la pelea y es reemplazado por Aldo en una revancha contra Holloway. De manera similar a la primera pelea, Aldo controla bien los 2 primeros asaltos para defender la pelea por KO técnico en el tercero. ¡Qué la casualidad! El 28 de julio del 2018 tuvo lugar un hecho insólito,
o llamativo cuanto menos. Jeremy Stephens se enfrenta a un José Aldo, ojo, que pelea por primera vez en más de 9 años sin cinturón de por medio, y a 3 asaltos en lugar de los 5 habituales para un combate de campeonato. Aldo gana la pelea por KO técnico tras un gancho de izquierda al cuerpo, derribando a Stephens, y la pelea se detuvo debido a los siguientes golpes de Aldo, valiéndole otro premio de actuación de la noche. Aldo se enfrenta a Renato Moicano en febrero del 2019 en el evento coestelar en UFC Fight Night 14, ganando la pelea por KO técnico en el segundo asalto. Y esta victoria le vale otro premio de actuación de la noche, y ya desde el 2019 se venía especulando con la retirada de Aldo. Y en sus propias palabras, ya había planeado detenerme cuando tenía 30 años y comenzar con otra cosa. Estoy en un punto en el que tengo que hacerlo, tomo una decisión y nada va a hacer que cambie mi opinión. Las artes marciales siempre serán parte de mi vida, pero todo tiene un comienzo, un medio y un final. Y veo que esto llega a su fin. Y bueno, Aldo podría tener las cosas muy claras, pero había un caballero que también las tenía. Poderoso caballero es don Dinero. Así que en lugar de retirarse, Aldo firma un nuevo contrato exclusivo a UFC por 8 peleas más, enfrentándose primero a Alexander Volkanovski en UFC 237, perdiendo la pelea por decisión unánime. Tocado nuevamente, pero esta vez no hundido, en octubre del 2019 se anuncia que Aldo bajaría de peso para enfrentarse a su compatriota Marlon Morales en UFC 245, buscando una oportunidad por el peso gallo frente a Henry Cejudo. Ya el día previo al pesaje, cuando suele haber entrevistas con los protagonistas, al brasileño se le vio con la capucha puesta para seguir sudando y deshidratándose con el fin de cortar más peso. Y sinceramente Aldo aquí parece otra persona, está consumido. Según Aldo parecía algo sencillo, llegando a comentar que nunca había hecho dieta ya que es de comer poco y se encontraba fuerte. Pero nadie de los presentes lo veía en buena forma, y los flashes se centraron en el deteriorado estado de su cuerpo al tener que subirse a la báscula. Estaba más muerto que vivo. Yep. Finalmente pierde la pelea por decisión dividida, siendo esta decisión muy controvertida y muy criticada incluso por Dana White, pero vamos, que pierde. Aún así, UFC decide darle la oportunidad por el título de peso gallo y se prepara la pelea contra Cejudo para el UFC 250, pelea que nunca se llega a celebrar, y me duele. Me duele tanto como que hayas llegado aquí y no le hagas caso a Fabián. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, no me jodas. Debido a los problemas de visado por el COVID-19, Aldo tiene que retirarse. Además, tras la defensa del título de Cejudo contra Dominick Cruz en el UFC 249, Henry Cejudo anuncia su retirada de las artes marciales mixtas, dejando vacante el campeonato de peso gallo de UFC. Así que se programa una pelea entre Aldo y Petr Yan en el UFC 251 por ese título vacante. Aldo pierde la pelea por KO técnico en el quinto asalto, tras un 1-2 perfecto de Yan y el siguiente forcejeo en el suelo, seguido del Gran Pound. Y todos pudiésemos pensar que este era el fin del gran José Aldo. Pero no, buscando una nueva oportunidad por el título se enfrenta a Marlon Vera, Pedro Muñoz y Rob Font, ganando las 3 peleas por decisión unánime. Su intención, llegar a pelear por el título en el siguiente evento que iba a suceder en Brasil y así retirarse en casa. Lamentablemente, no pudo ser. ¡No! En su siguiente combate se enfrenta a Merab Dvalishvili, perdiendo por decisión unánime. 3 semanas después, el 18 de septiembre del 2022, el mismo día que nace su segundo hijo, el mejor peso pluma de la historia de UFC anuncia su retirada a los 36 años. Sin embargo, inicia su carrera en boxeo profesional enfrentándose a Emmanuel Zembrano. La pelea se celebra en Río de Janeiro y aunque no puede obtener el knockout que esperaba, Aldo domina al boxeador argentino, que tiene un récord de 0 victorias y 4 derrotas. Un digno oponente. Nuestra batalla será legendaria. Su segunda experiencia tras dejar UFC y retirarse de las MMA tiene lugar en la cartelera principal de Gamebred Boxing 4, espectáculo presidido por Jorge Masvidal, otro ex luchador histórico de UFC y del cual también tenemos historia en el canal. Se enfrenta a Jeremy Stephens en una revancha del combate que tuvieron en UFC y que llega a decisión de los jueces, decidiendo dejarlo en empate. Y como no podía ser de otra forma, el irlandés más famoso no puede contenerse y reta a Aldo a un combate de boxeo. Una pelea imposible, por cierto, ya que ahora mismo la diferencia de peso entre ambos es abismal. Pero bueno, quién sabe. Aún así, Aldo nos deja claro el respeto que hay entre ambos.
¿Qué pasó, Aldo? ¿Se acabó el buen rollo o es que realmente nunca lo hubo? José Aldo ha sido campeón de peso pluma de WEC con 2 exitosas defensas del título antes de que la promotora desapareciese y siendo, ojo, el campeón más joven de la historia con 23 años y 70 días, teniendo la mayor racha de victorias consecutivas de la historia con 8 y recibiendo el bono de KO de la noche 3 veces contra Rolando Pérez, Club Swanson y Mike Brown. Campeón peso pluma de UFC 2 veces, inaugural e interino. Obtuvo el récord del mayor número de defensas del título de la historia del peso pluma de UFC, con 7. Ha sido galardonado con el premio de pelea de la noche 4 veces, contra Mark Hominick, Frankie Edgar, Chad Mendes y Max Holloway. Ha recibido el bono de actuación de la noche 2 veces, en sus combates contra Jeremy Stephens y Renato Moicano. Su pelea contra Chad Mendes fue calificada como la mejor pelea del año del 2014 por medios especializados. Aldo tiene la mayor cantidad de victorias y knockouts de la historia de peso pluma de UFC y WEC y su defensa de derribos es aproximadamente del 91%. Tras su primera derrota en MMA en noviembre del 2005, Aldo se mantuvo invicto durante más de una década, ganando 18 peleas consecutivas hasta UFC 194 en diciembre del 2015. A fecha de este vídeo y en los reconocimientos que de verdad importan, Aldo tiene esta posición en victorias puras de MMA, esta otra en victorias puras de boxeo y en la lista de calvos fantásticos volumen 2 a José Aldo le otorgo el puesto número 1. Ah, por cierto, es conocido por varios apodos, principalmente Junior, que le viene de familia. En WEC le dieron a conocer como Scarface por la cicatriz que la barbacoa dejó marcada en su cara. Por cierto, ¿os imagináis que la barbacoa hubiese sido una barbacoa Foreman? Dios, eso sí que habría sido un hito en el Icuverso. También le han llamado el Rey de Río, ciudad a la que procesa un gran cariño y donde es toda una celebridad. Pero sin duda, de todos los sobrenombres que ha tenido a lo largo de su carrera, el que más justicia le hace es José Aldo, el campeón del pueblo. Aldo fue pobre mientras crecía y a menudo pasaba días con poca o ninguna comida. Llegó a Río sin dinero a los 17 años, pero con grandes aspiraciones. Como él mismo decía, mi sueño, mi objetivo es tener mi propia casa. Ese sueño me motiva cada vez más a medida que me acerco a cumplirlo. La película brasileña Mais Forte que o Mundo se basó en sus primeros años de vida. Siendo su sueño más importante tener su propia casa, diríamos que efectivamente lo consiguió. Una buena casa y un buen hogar. Aldo sigue disfrutando del fútbol en Brasil, que es bien conocido como partidario de Clube de Regatas do Flamengo y también es aficionado al Chelsea. Finalmente, y tras una vida dedicada a las artes marciales, tiene un más que merecido puesto en el Hall de la Fama de UFC. Si siguiésemos destacando sus logros, récords, premios o reconocimientos, este homenaje se nos va de las manos. Así que podría resumirlo y quedarnos con la clasificación libra por libra que le da Sherdog en abril del 2017, donde Aldo fue denominado sencillamente como el mejor peso pluma de la historia de las artes marciales mixtas.